muchas gracias, maestra Erika. Pues bien, como estábamos contando, pues haciendo una recapitulación de todo lo que estamos viendo, el doctor Rafael Mono González nos deja ya con una visión amplísima de lo que sería la criminalística. Y entonces viene a significar que ahora tenemos esta triada, ¿de acuerdo? Que criminalística, pues obviamente se va a centrar en la parte de los indicios, ¿sí? Encontrados en el lugar de los hechos, sale hoy escena del crimen, lugar de intervención, recibe tantos nombres, ¿ok? Y vaya, es el lugar en donde se sucedieron los hechos o fue conectado, hubo una conexión entre el presunto hecho delictivo y pues obviamente ese lugar, la víctima y el victimario. Entonces ahí pues ya quedamos claros de que la ciencia nos va a ayudar a intervenir en todos estos y que los indicios nos van a esclarecer a los tres, no nada más a uno, ¿sale? Los indicios los podemos encontrar en la víctima, los podemos encontrar en el victimario, los podemos encontrar en el lugar o los lugares, para no decir que el lugar o los lugares. De tal forma que dentro de todo esto nos tenemos que referir al objetivo de la criminalística. Y este objetivo de la criminalística, pues es en una realidad en 5 vertientes principales, ¿sale? Identificar agentes vulnerantes, aportar indicios, suministrar pruebas materiales, científicas, identificar a los actores y reconstruir los hechos. Gracias a esto, pues el objetivo de la criminalística se va a dividir en 3. Creo que esto todo el mundo ya se lo sabe, pero básicamente es necesario recordarlo. Antes que nada, tenemos un objetivo general. La investigación que va a dar un resultado técnico-científico. ¿Por qué técnico? Porque vamos a estar utilizando métodos, instrumentos, habilidades, conocimientos para el esclarecimiento. Científico, porque va a ser pues aunado o apoyado en una cierta metodología o usando una cierta ciencia, ¿sale? Esta ciencia, pues obviamente va a estar soportada en el método científico. Les dije que no me iba a meter tanto al método científico. De ahí entonces también tenemos este objetivo general, el objetivo material. El objetivo material va a ser totalmente específico, ya que se centra en el estudio de este material sensible significativo. Lo va a analizar y gracias a este análisis, que va a ser mediante diferentes ciencias y disciplinas, vamos a tener datos que pueden orientar y ayudar al derecho penal. Y por supuesto el objetivo formal, que es en lo que en lo último que comentaba. Auxiliar a la administración y procuración de justicia. Pero ya se dieron cuenta desde dónde viene esto. Muchos se han aprendido esto de memoria. Mi pregunta es, ¿algún día lo analizaron? ¿Algún día si yo te siento y lo platicamos antes de esta plática o antes de otra cualquiera, en donde te hayas puesto a analizar de verdad qué haces? ¿Por qué estás parado un día, de verdad, que en donde yo me fui a un levantamiento? De verdad, yo me preguntaba, ¿por qué estoy parado aquí? ¿Qué estoy haciendo? Y no porque no supiera qué hacer, sino que me preguntaba cuál iba a ser la proyección, hasta dónde iba a llegar mi trabajo. Digo, uno se da cuenta hasta dónde llega cuando te citan a sala de juicio y pues te das cuenta que tú, que tu ciencia, que tu opinión científica va a ayudar
a liberar, va a ayudar a meter a la cárcel, va a ayudar a establecer una relación delito o probable hecho delictivo, todavía la probabilidad andando, por supuesto, con un sujeto. O le va a quitar la probabilidad a ese presunto delito, sino que le va a dar certeza al juez. Cuando tú refieres esto y no nada más te centras en la parte de yo voy a ir al campo, que mucha gente se mete a estudiar criminalística por esto o ciencias forenses, porque yo quiero levantar un cadáver, porque yo quiero pues acordonar, porque yo quiero hacer esto. Y lo sientas detrás de una computadora y le dices, ahora vamos a trabajar la aplicación de la ciencia. Ahí es en donde de verdad se sabe si sí o si no. Hoy por hoy, la situación de entregar informes no concluyentes, solamente explicativos u observacionales, a mi parecer, sinceramente, ha dificultado mucho este objetivo de la criminalística, porque ahora el trabajo está totalmente dividido. En un tanto, una persona o un perito va al lugar, otro hace la investigación, otro examina el indicio y otro finalmente hace una reconstrucción de hechos. Entonces, en esta parte, la criminalística, en este sistema penal actual, pues obviamente sigue con estos tres objetivos. No importa que esté tan separada la criminalística o que hayan hecho varios criminalistas como tal o varios departamentos. Seguimos persiguiendo los mismos objetivos. Pero bueno, otra de las partes, otra de las cosas que también tenemos que trabajar o que tenemos que mencionar es el objeto de estudio de la criminalística. Importantísimo, por supuesto. Y este objeto de estudio nos dice el propio Rafael Moreno González, que es el estudio del material sensible significativo, que va a estar relacionado con este presunto hecho. Llamado indicio en la primera etapa de investigación, elemento de prueba en la segunda y elemento probatorio o prueba en la tercera etapa. Es todo objeto, instrumento, huella, marca, rastro, señal, vestigio, lo que te vayas a encontrar en el lugar que va a estar relacionado con el hecho. Pero ojo, hoy por hoy este sistema nos ha cambiado muchísimo la forma de platicar, la forma de hablar con ellos. Entonces, no solamente se está tratando de indicio, se está tratando al 100% de según la etapa en la que se intervenga, la etapa en la que se encuentre, pero siempre va a ser el objeto de la criminalística, su estudio, su relación con el hecho, su verificación misma. Ese va a ser el objeto de la criminalística. Así entonces, este objeto de la criminalística va a tener las bases científicas para encaminar con buenos principios toda investigación. Vuelvo a repetir lo que les dije al principio. ¿Sí? Una buena investigación inicial va a asegurar o va si no asegurar, va a encaminar, ¿sí? Esta parte de la buena conclusión de una investigación como tal. Si se investiga bien antes, se va a investigar bien después. Vamos a tener una buena resolución. Si hay una mala investigación, es porque el juicio ya se te cayó desde la primera etapa. Sí. Y entonces, ¿qué va a hacer un abogado? Va a buscarle a esta investigación. Va a buscarle a toda esta parte los faltantes.
Entonces, ¿cuál es el problema en este caso? El problema será, pues, hacer una muy buena investigación. De tal forma que vamos a trabajar con la identificación del o los autores, las pruebas de la comisión del hecho y la reconstrucción del hecho mismo, de su mecanismo. Ese va a ser el objeto de estudio de la criminalística. Por lo tanto, este objeto se basa en identificar al material sensible significativo en diferentes ámbitos. Por eso viene la tríada. En el cuerpo de la víctima, por lesiones, ¿sale? Por las armas que causan estas lesiones. En el cuerpo de victimario, por lesiones causadas por la víctima, por ejemplo, en una violación siempre va a haber lesiones al victimario. Por el lugar de intervención, por objetos encontrados y que van a guardar presuntamente relación con el hecho. Y finalmente, con lugares conexos o son las aledañas, en donde se pueden encontrar objetos encontrados o objetos que van a estar relacionados con el hecho mismo, los cuales pueden ser destrucciones, manchas, cuerdas, por ejemplo, en una casa de seguridad, etc. Así entonces, ¿qué es lo que norma a un criminalista? Pues bien, les voy a contar una historia. Esta historia se la tienen que aprender. Y se la tienen que aprender porque al final de cuentas es lo que básicamente nos va a ayudar a nosotros a resolver un hecho, a darle estas pautas de investigación a el Ministerio Público, al juez, etcétera. Y pues obviamente se llaman las preguntas de Kipling. Esa es su base. Si tú pensabas que un criminalista pues lo ideó, pues no. Kipling nos da, bueno, antes que nada, Kipling es un escritor y él tenía unos niños, tenía unos hijos, los cuales había tenido conflictos y problemas para que pudieran hacer sus tareas. Y entonces él se dedica a escribir libros para niños dirigidos como tal a sus predecesores. Y entonces lo que hizo fue escribirles, pues obviamente, esta disertación, ¿no? Decía, son las 5 W y una H. Significa que, por ejemplo, en 1902, en uno de sus poemas que acompaña una historia llamada The Elephant Child, habla sobre la siguiente frase. Tengo 6 siervos a mi mando. Ellos me enseñaron todo lo que sé. Sus nombres son qué, por qué y cuándo. Y también cómo, dónde y quién. Si tú te la aprendes, ya la hiciste. Entonces, la criminalística lo toma como suyo y dice, son las 7 preguntas de oro de nosotros, de la criminalística. Y se las dejo, ¿no? ¿Quién, qué, dónde, cuándo? Nos saltamos por qué y cómo. El por qué se lo dejamos a la criminología, ¿ok? Ella nos va a explicar el por qué se hicieron las cosas. Nosotros vamos a decir quién fue, 1, 2 o 3 sujetos. ¿Qué fue? Un hecho violento, ¿sale? Un hecho por un ataque sexual, ¿sí? Daño en propiedad ajena, robo, un hecho de tránsito, etcétera. ¿Dónde? ¿Dónde es la tercera? ¿En dónde sucedió? ¿Cuándo? Importante. Y lo más importante, llegar al cómo. El cómo no es una historieta, para nada. El cómo es dar la mecánica de los hechos. Así que si tú sabes manipular y contestar estas preguntas, de verdad que estás aplicando la ciencia como tal en la criminalística. Ahí te dejo las preguntas de Kipling. Así que entonces nos vamos a remitir al tema de
las disciplinas auxiliares de la criminalística. Esto, pues, básicamente está trabajándose desde las ciencias penales. Recordemos que las ciencias penales, pues, tienen en su haber el derecho penal, el derecho procesal penal, el derecho penitenciario, la criminología, la criminalística y otras disciplinas auxiliares. Nos vamos a ir directo a la criminalística, ¿sale? La criminalística va a tener muchísimas ciencias y disciplinas auxiliares. Entre ellas, ahorita vamos a ver algunas, pero déjame contarte que la química, la física y la biología van a ser las principales, ¿sí? Que van a intervenir en este amplio, pues en todas estas. Química, física y biología. Van a estar aplicadas. Tienes de verdad que saber química, física y biología. Te voy a explicar por qué. Las disciplinas científicas de la cual se menciona en la definición de Rafael Moreno González, pues son las ciencias que aterrizadas de una forma general, sí, nos dice que están aplicadas en cada una de las disciplinas auxiliares. Por ejemplo, la química usa, dentro de una rama de la química, está la química analítica. Esta química analítica nos manda a todo el instrumental, la cromatografía, ¿cómo se llama? La detección del PCR para la prueba de paternidad, grafos química, por ejemplo, etcétera. Aquí está la analítica, la espectrofotometría, vaya. También tenemos como rama de la química a la bioquímica. La bioquímica va a detonar en, por ejemplo, intoxicaciones, en pues esta parte de identificaciones de algunos componentes químicos, etcétera. Vamos a tener también a la química orgánica y a la química inorgánica separadas, por favor, porque la orgánica recuerda que es toda aquella bueno, estudia todo aquel compuesto proveniente de un ser vivo. Aquí vamos a ver a los venenos, no hay más. Está preciosa esta parte de los venenos, al igual que en la bioquímica. De ahí vamos a tener a la química inorgánica y aquí también vamos a ver tóxicos, pero podemos ver pinturas, podemos ver tintas, podemos ver, no sé, textiles, podemos ver pinturas de coche, etcétera. Muchísimas cosas. Y tenemos a la macroquímica, la cual se encarga del estudio de macromoléculas como tal. De ahí vamos a poder pasar a la segunda ciencia exacta, que es la biología. De la biología se va a desprender antropología forense, su nombre ya lo conocemos muchísimo, que es el estudio, no de los antropólogos, no para nada, el estudio del cuerpo humano en cuanto a los huesos. A la citología, que es el estudio de las células como tal. A la enzimología, estudio de las enzimas que intervienen en los procesos bioquímicos, la hematología forense, que es el estudio como tal de pues la sangre que viene o proviene de un ser vivo, la medicina forense, la microbiología y la serología. Ahorita los vamos a ver. Y de ahí, pues vamos a poder trabajar o ver la física. Pero bueno, la física como tal nos va a llevar al mundo de la óptica, del espectroscopio o espectroscopía, de la fotografía, la microscopía. Imagínense la fotografía, imagínense la belleza de lo que es eso. ¿Sale? Quien no esté en México, dígame, a ver, levante la mano quien no esté en México. Y de ahí dígame si en su país, en su lugar, hay especialidades en fotografía forense. Híjoles, acá no hay. Pero bueno, ahí vamos avanzando. Ok, de ahí, pues obviamente tenemos esta parte de los rayos X, la electricidad, la mecánica, la luz ultravioleta, infrarroja, que al final de cuentas son muy usadas en la parte del aterrizaje de la ciencia
y las disciplinas exactas, ¿sale? De las ciencias exactas. Entonces, a partir de la criminalística, nosotros pues vamos a tener diferentes aplicaciones de estas ciencias. Vuelvo a repetir, química y biología no van a ser ajenas a nuestra intervención. Por ejemplo, en la criminalística de campo, nosotros vamos a encontrar muchísimos elementos, o podemos encontrar muchísimos elementos, que van a estar desde diseñados químicamente hasta poder ser levantados mediante algunos químicos, ¿sale? La balística, por ejemplo, es una de ellas, en donde, pues, básicamente, desde el hecho mismo de cómo se forma el proyectil, ahí tenemos química, porque es una aleación militar, ¿sale? Ahí tenemos aleaciones metálicas. La documentoscopía, que verifica la autenticidad y alteración de los documentos. Vamos a tener también muchísimo, pero cómo se hace el papel. Y de cómo el papel, la tinta. Maestra, ¿se corta mucho su audio? Se está cortando. A ver, dejen Ajá, un cambio de. poquito. Gracias, maestra. Sí, de qué. Denme un segundo, por favor. A ver, ¿cómo se escucha ahorita? Mucho mejor, maestra. Mucho. Excelente. Bien. Si se vuelve a escuchar mal, por favor, díganme, ¿sale? Sí, gracias. Bien. Entonces, estábamos acá, ¿no? Entonces, en la parte de documentoscópica, no nada más podemos decir el tema de la falsedad, de la autenticidad, no, podemos apoyarnos en la situación de la química como tal. Déjenme contarles que el pasado fin de semana tuve la satisfacción, de verdad, y esto es algo que sí les quiero comentar, porque de verdad que fue muy satisfactorio hacer esto. Tuve la satisfacción de dar un curso a maestros y entonces un maestro dedicado a la evaluación forense, chécate, evaluación forense, un abogado, el cual se dedica a la evaluación de joyas, de arte, de muchas cosas, le empiezo a dar pues esta parte de la criminalística, la definición, que trabajemos, que pues obviamente pensemos bien a qué se está dedicando y qué está utilizando. Y entonces al término de la actividad, porque tuvimos una actividad, me dice, es que hoy comprendo a qué me dedico. Chéquense qué fuerte. Hoy comprendo a qué me dedico. Dije, ¿cómo cree? Y me dice, sí, dice, porque, o sea, solamente expliqué la definición de criminalística con lo que ahorita estábamos comenzando. Y me dice, lo que pasa es que yo hago mi intervención, mi trabajo y todo, pero yo no comprendía por qué uso, pues, el ácido clorhídrico, el ácido el sulfídrico, que es el que usa, en la identificación de oro. Sí, por ahí hay un mensajito, si el oro, si te dan un anillo de compromiso y lo pones ahí, ahí vamos a hacer un cursito ahí de química, y de evaluación. Si le pones ahí ácido clorhídrico y se vuelve verde, no es oro, tengan cuidado, chicas. Y entonces, muy sorprendido dice, es que ahora me doy cuenta por qué tengo mi intervención. O sea, y tiene años de ser perito evaluador. Y vuelvo a repetir,
no somos conscientes muchas veces de que todas estas disciplinas están aterrizadas en las ciencias forenses. Y mucha gente te puede seguir diciendo, yo no sé por qué estudias química, yo no sé por qué hay biología en las bases. Entonces estaba en la documentoscopía. Bien, en la parte de explosiones e incendios, pues también, ¿no? Tenemos ahí muchísimos elementos químicos, los cuales son rescatables a estudio, la gasolina, el queroseno, ¿sí? Aparatos generados por un químico, que es el principal, que es la pólvora. Por ahí debo una segunda parte de explosivos, ¿sí? ¿Sale? Y sí la vamos a dar, ya me animé. La fotografía forense, antes de que hubiera las maquinotas de impresión, se utilizaban, y estas mismas, utilizan químicos para revelar. El mismo negativo se revela. Tu misma cámara tiene una pantalla de plasma hecha con química, con elementos químicos. Tu mismo celular en este momento está hecho con química. La pila de tu celular tiene litio. Entonces, ahí también tenemos química. En tránsito, ahí tenemos más física que química, pero bueno, ahí vemos velocidad, pendientes, alturas, ¿sale? Pero si hay intercambio de pinturas, ahí está la química. En los sistemas de identificación empieza la biología con el ADN, con la antropología, con la estomatología forense, ¿sale? Podemos buscar a personas vivas quemadas, ¿sale? Clasificación de la criminalística de laboratorio y criminalística de gabinete, hoy por hoy. Entonces, en todo esto existen las ciencias naturales. Sin embargo, vamos a platicar de las ciencias una por una, ¿sale? Para que no se me vayan así como que, ay, nada más, no. Bien, volvemos a repetir, los hechos de tránsito no nada más es esta parte de, pues, la identificación como tal pues, del elemento del vehículo, sino también tenemos que checar los fenómenos que pudieron haber intervenido en este accidente. Por ejemplo, el clima, el pavimento. Por ejemplo, aquí en Puebla, no sé quiénes sean de Puebla, pero la primera lluvia de Puebla en este año ocasionó en un puente una colisión de 40 coches y un muerto. Y entonces nos vamos a esta parte del por qué, del cómo, del cuándo, del dónde, del con qué. Y el resultado fue que el pavimento no absorbe para nada, ¿sale? El agua y hace que la fricción del vehículo, la fricción del caucho de la llanta, química, 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 ¿sale? No haya la fricción física, ¿sale? No haya fricción y entonces se deslice. Resultado, cada vez que hay una lluvia, que es casi todos los días, cierran ese puente. Un hecho de tránsito tan sencillo que ocasionó 40 personas o 40 vehículos colisionados más un muerto. Entonces, ahí tenemos física y química. Ok, también en hechos de tránsito intervienen, por ejemplo, la biología con el tema de las intoxicaciones alcohólicas y por drogas. Entonces, también hay biología. En sistemas de identificación, por ejemplo, en dactiloscopía, pues también es una disciplina, volvemos a ver, disciplina. ¿Por qué? Porque todavía no está verificada la parte del método científico que nos lleva a la experimentación y consecuente teoría y ley. Pero en la dactiloscopía, gracias a los principios, se convierte de perignidad, etcétera, se convierte en disciplina. Y entonces sale desde la misma huella en sí, la formación de las crestas, viene la biología explicando cómo se forma una cresta, explicando de dónde viene
y cuál es la sustancia que es dejada, ¿sí?, en una huella latente. Y de ahí viene la química con la intervención de diversos reactivos, polvos, sustancias, etcétera, incluso la misma brocha, las cuales en un momento dado tú tienes que ser consciente que tienes que elegir el correcto para poder levantar este preciosísimo elemento, como lo tenemos ahí, una huella que te va a ayudar a identificar al 100%, pues a tu sujeto probable. Entonces, ojo, el ayudante o nosotros ayudamos en el tema de la identificación y entonces tú ya nada más llegas y polvos, pero no eres consciente de qué están hechos estos polvos. Por eso te voy a dejar aquí la liga para que cheques posteriormente a esta clase, pues a esta plática, la presentación que te dejo, que es una presentación que doy en una universidad, y ahí viene el tema químico. Ahí viene el tema, es una aportación más de la química. Esa se las regalo porque está libre en internet. De ahí viene la keiloscopía, biología en toda su esplendor, ¿vale? Desde la formación de los surcos de los labios, la identificación de estos. Y entonces, como bien su nombre lo dice, los labios escopein, estudio, observación, ¿sale? Clasificaciones que al final de cuentas, si nosotros no tuviéramos la conciencia de la mucosa labial, pues obviamente no podríamos aterrizar que cada uno de nosotros tenemos mucosa labial individualizada. Es una de las partes importantes para que nosotros podamos reconocer a una persona y no se usa casi. Ya después damos un cursillo ahí de lofoscopía para que lo puedan identificar. En estomatología forense, biología al 1000%, ¿sale? El conocimiento de los elementos dentarios, que al final de cuentas es parte de nuestra misma biología. Identificar a una persona post-mortem, ante-mortem, identificar la edad, el sexo, nos lleva al estudio específico de los elementos, los 32 elementos que puede presentar una persona y sus características. Sus características. Ojo, bien importante. Rugoscopía. A ver, agárrense las rugas. ¿Quién sabe? Yo creo que todo el mundo sabe que las rugas del paladar, la formación rugosa del paladar, puede ser motivo de identificación. Y ahí tenemos a la rugoscopía. Y a la química, combinadas. La rugoscopía utiliza la biología para poder explicar cómo se forman estas rugas, para darnos la arruga misma como objeto de investigación, ¿sale? Objeto de estudio. Y la química nos da los elementos específicos para poder sacar estos moldes divinos que están acá abajo y saber cómo fraguar, hacer una solución, trabajar el alginato, ver ¿cómo se llama? La parte del yeso. Y si tú no lo sabes trabajar, se te pasa el alginato, le pones más agua y ya no pudo ser, ya no te salió y estás aplicando química, disoluciones o soluciones, ¿sale? Y entonces tienes que leer ¿cómo se llama? La bolsita del alginato para ponerle específicamente tantas y cuantas botellitas o cucharitas de agua, porque si no se te pasa. Al igual que con el cemento o yeso. Con el yeso, si no lo puedes realizar bien, no se te hacen los moldes y adiós tu rugoscopía. Levante la mano quien ya ha hecho prácticas de rugoscopía y le ha gustado, por supuesto. ¿Sale? Entonces, bueno, en esas cuestiones pues ya estamos. La antropología forense, biología en todo su esplendor.
Digo, no puedo decir otra cosa más que en esta parte, identificación ósea, identificación de edad, sexo, etnia, ¿cómo se llama? Temporalidad, etcétera. Todo nos lo da la biología. Genética, bueno, ¿qué les puedo decir? Desde saber químicamente cómo está funcionando, cómo está formada la molécula de ADN, hasta su identificación biológica dentro de pues la prueba de PCR, ¿no? Así como que la identificación del código genético. Algo genial. La biología forense, que bueno, va a ayudar en el conocimiento de delitos y pues puede realizarse por el análisis biológico, sangre seca, prendas de vestir manchadas de sangre, examen biológico de cadáveres, examen físico de objetos, un espermatograma de violadores, exámenes de vehículos, exámenes de pelo, exámenes biomicrobiológicos también. Ahí está la biología forense. Balística, ahí tenemos a la física, tenemos a la química, ¿sale? En donde nos están diciendo desde los componentes, ojo, los componentes de el arma, cómo se forman las aleaciones de los casquillos, de los proyectiles, la misma pólvora y por supuesto la clasificación de balística interna, externa, por procesos físicos. Entonces ahí también ya vienen procesos físicos en los cuales pues se trabaja el trayecto y la trayectoria. Y ya si nos quedamos con la balística de efectos, pues ya viene la medicina forense a darnos esta parte biológica de la producción de las heridas. Y obviamente si estamos hablando de algún objeto inanimado, pues obviamente los orificios. La serología con toda esta identificación de indicios biológicos, sangre, semen, saliva, etcétera, que al final de cuentas nos pueden ayudar desde identificación de que sí pasó algo, por ejemplo, el Blue Star es un químico, ¿sale? Y ahí vamos a utilizar química, no hay más, ¿ok? Hasta pruebas que al final de cuentas nos van a ayudar a identificar si hay o no, por ejemplo, semen, sin que nosotros podamos identificar la célula biología, que es el esperma. Y tenemos que tener cuidado porque aquí en la serología, si nosotros no detectamos o no levantamos bien una muestra, se puede desnaturalizar, la podemos descomponer. Entonces hay que tener mucho cuidado. La documentoscopia que ya les estaba yo diciendo, desde cómo se forma el papel, cuáles son sus elementos, los elementos de la tinta, podemos determinar cuáles son todos los compuestos de la tinta por métodos químicos, por absorción atómica, por ejemplo, ahí tenemos a la química analítica. Y pues en un momento dado tenemos que saber también los candados con un poquito ahí de física, con la óptica, por ejemplo, acá tenemos ¿cómo se llama? Pues es una lámpara de luz ultravioleta pequeñita, pero ahí podemos saber quién en un momento dado, pues, o cómo están hechas las cadenas. La grafoscopía con esta situación de los manuscritos, tintas, documentos, ¿sale? Y bueno, aquí la grafoscopía utiliza más la física con respecto a todas los instrumentos ópticos y de iluminación. Incendios explosivos, pues bueno, ya hablamos un poquito, sí ya me lo voy a saltar. La fotografía forense que les estaba yo comentando, pues bueno, aquí también va a utilizar ciertos elementos químicos y con fármacos, cosméticos, drogas, tóxicos, incluso que en un momento dado puede ser parte de falsificaciones, análisis de pinturas, calidad de metales, sustancias químicas, etcétera. Muchísimas cosas que trabaja la química forense. Y finalmente la botánica. La botánica como tal estudia pues todo tipo de vegetación, semillas, hojas, polen, etcétera, que se puede dar en tanto el cadáver como en la escena del crimen. El dibujo forense, bueno, aquí básicamente, ¿por qué nos estamos dando a la parte biológica?
porque está utilizando pues básicamente la estructura del cuerpo humano, pero la biología no es aplicada. Y finalmente la entomología forense, vaya, biológica al por mayor. ¿Por qué? Porque al final de cuentas estamos hablando de elementos vivos, los cuales van a ser generados por el tema de, pues, cadáveres que ya están siendo, pues, o más bien se dejaron mucho tiempo y ya generaron esta producción de larvas y finalmente la mosca y en fin. Entonces, aquí tenemos pues la aplicación de la biología al 100%. Bien, les dejo un poquito de bibliografía, de la cual pues obviamente he estado trabajando, hay mucha más, ¿verdad? Pero pues yo espero que dentro de todo esto les haya interesado, les haya gustado esta plática y pues cualquier cosa, pues ya saben que estoy a sus órdenes y disposición. Muchas gracias, maestra. Por mi parte, pues obviamente es todo. Muchísimas gracias, maestra, por su aportación el día de hoy. Muchas gracias. Permítame un segundo, voy a proyectar. Sí. Mientras, si alguien tuviese alguna duda, por favor, es el momento.